Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. En 1843, los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros. Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos inmortales que capturaron la imaginación de sus días. Alicia en el País de las Maravillas, El libro de la selva. La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas. Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan, empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura. La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron, y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje. Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo. Hoy en día las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan a académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo. Con presencia en 120 países, nos adaptamos continuamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos. Desde sus humildes inicios hasta la rica herencia global, nuestra familia de marcas está orgullosa de llevar el nombre Macmillan como parte del grupo Springer Nature. ¿Y que valdría la pena plantar una semilla? Si un gran árbol crece de esta pequeña semilla, estaremos agradecidos. Daniel Macmillan, 1843. Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, le damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. A continuación, les presentamos a nuestro consultor del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá en esta tarde. Bueno, pues vamos a abordar el taller Generación de Ambientes de Lectura. Bueno, pues esperamos que esta sesión sea, por supuesto, productiva, que podamos llevarnos aprendizajes y, por supuesto, que la pasemos muy bien. Ya lo decía mi compañera, va a haber algunos momentos donde tengamos que abrir el chat para poder escuchar sus respuestas y compartir. Y bueno, que esto, insisto, sea de provecho para todos. Bueno, pues yo soy Oscar y vamos a comenzar. En esta primera diapositiva me he tomado la libertad de poner un pequeño texto de un autor que seguramente la mayoría, o si no es que todos ubicamos, por El Principito. Entonces, bueno, este autor nos regala esta frase y esta frase dice: a veces en el silencio de la noche, todos los recuerdos nos son devueltos con la plenitud de una canción de infancia. En la soledad, nadie escapa a los recuerdos. Entonces, bueno, pues hay una frase célebre de este gran autor y que, bueno, pues nos recuerda, me parece que la lectura son sueños interminables y que, bueno, justo cuando estamos solos podemos recordarlos a través de la imaginación, de los recuerdos, de las situaciones. Pues ahí está, que quisimos abrir esta sesión con esta frase de este autor. Nuestra sesión, bueno, pues tiene una estructura, la estamos viendo en pantalla y, bueno, pues ahí podemos ver cómo en cada momento vamos a ir abordando. Ahí vamos a tener actividades para poder construir un ambiente de lectura, vamos a tener estrategias y sugerencias y hacia el final vamos a hacer una apuesta en común a partir de lo que vivimos, de lo que experimentamos y seguramente de todas estas cosas que vivimos en el día a día con nuestros estudiantes y estos asuntos de la lectura y los ambientes de lectura. Nuestro propósito, bueno, pues que todos nos llevemos estrategias, herramientas para que podamos construir estos ambientes de lectura, para que todos nuestros estudiantes puedan, según sea el caso, que fomentemos el hábito, que los volvamos lectores independientes, autónomos, que podamos tener pues estos momentos donde me parece que
es bien importante que los alumnos, pues bueno, sientan la lectura cercana y que pues, busquemos que sea un momento placentero y bueno, pues lo demás lo vamos a descubrir. En esta diapositiva hemos puesto 3 preguntas. La primera pregunta de izquierda a derecha dice, ¿este tiempo será valioso si yo? Entonces, bueno, ahí por favor les voy a pedir de su apoyo para que podamos poner en el chat nuestras respuestas a esta primera pregunta. ¿Este tiempo será valioso si yo? Ya abrimos el chat, entonces por favor compártanos sus respuestas y vamos a ver si este tiempo será valioso si yo. Y ahí está el chat. Dice por ahí la maestra Wendy Vianey, tengo disposición. La maestra Mariana Contreras dice si yo participo. Se están cargando los demás comentarios. Y bueno, en lo que terminan de cargarse, yo voy a la siguiente pregunta. Bueno, Brenda dice aprender algo nuevo. Nayeli dice tengo disposición. La maestra Olivia Blanco dice si estoy dispuesto, si tengo buena actitud. Y la maestra Maricela está escribiendo. La maestra Rosario nos dice si me concentro, si tengo una actitud de disposición, estoy dispuesta a aprender. Si participo, nos dice la maestra María Isabel Mejía. La maestra Ana Belén dice si mi actitud es favorable. Nailea, si estoy atenta. La maestra Sagrario si dice si estoy con buena actitud y pongo atención, si tengo disposición. Si participo, Leticia Guzmán dice aprender mucho. Si me concentro, si lo llevo a la práctica, si estoy atento, adquiero conocimientos nuevos con disposición favorable. La maestra Daisy lo tomo como una oportunidad de crecimiento. Y bueno, ahí se están cargando los dos. Sí, la maestra Marcela dice si lo aplico, si tengo disposición. Nos escribe la maestra Angélica Soto. Si tengo disposición y apertura, muchas gracias. Y bueno, en lo que termina de cargarse las respuestas que están anotando, vayamos a la segunda pregunta que está proyectada. Dice, apropiarme de estrategias para generar ambientes de lectura será importante. ¿Por qué? Y ahí, por favor, igual regálenos sus comentarios, porque a partir de esto vamos a comenzar con esta sesión y bueno, les tenemos preparado alguna sorpresa más adelante. Y bueno, acá se están cargando las respuestas y bueno, si tengo disposición, también ya lo había compartido alguien más. La maestra Guadalupe nos dice, si estoy atenta. La maestra Ana Belén dice, porque podemos incluir el amor por la lectura, inculcar el amor por la lectura con los niños, muy bien. La maestra Jocelyn, tengo una actitud de disposición para aprender. La maestra Brenda nos dice, puedo transmitirlas con mis alumnos. Bueno, esto me va a permitir mediar la lectura. Si llevamos al aula con los niños el amor por la lectura, podré trabajar en el aula de manera adecuada. Los alumnos se interesan más por leer, porque puedo reproducirlos con mis alumnos y despertar el interés por ello. Tengo alumnos en proceso de lectoescritura. Podré apoyar a mis pequeños si estoy dispuesto a aprender, si tengo disposición. La maestra Guadalupe dice, ayudo a los alumnos a inculcarles el amor por la lectura. Rosario Hernández, si vivo el placer de la lectura desde mi propia voz y acción, genial, nos es más fácil compartir y contagiar, ¿no? Que es, alguien por ahí alguna vez decía que es el virus que todos quisiéramos, ¿no? Contagiar el amor por la lectura. Dice la maestra Rosario, si vivo el placer de la lectura, si tengo interés y la necesito para poder apoyar a mis alumnos. Norma Angélica, porque aprendemos de manera más activa y dinámica en las lecturas. Jocelyn, de esta forma logro interesar a mis alumnos a leer y crear un interés por la lectura. Potencia su creatividad, nos dice la maestra Mariana, para poder aplicarlas con mis alumnos, nos dice la maestra Amanda. La maestra Daisy, despierta la creatividad de los alumnos. Y la maestra Cecilia fomento la lectura. Norma Angélica nos dice aprender más para poder poner en práctica las estrategias. De esta manera puedo hacer que mis alumnos quieran aprender más. La maestra Cecilia. Y la maestra Guadalupe nos dice aprender para transmitir. María Fernanda, gusto por la lectura con mis alumnos. Nayeli nos dice, puedo ser un gran apoyo y guía para mis alumnos de esta gran aventura del amor por la lectura. Brenda nos dice, poner en práctica la creatividad de mis alumnos. Y ahí se están cargando las demás respuestas, mientras vamos a la tercera pregunta y vayamos respondiendo. Dice, mis expectativas de esta sesión son, para poder pasar a la diapositiva que sigue, respondamos por favor esta tercera y última pregunta.
Mis expectativas de esta sesión son... Por acá, la maestra Brenda nos dice, poner en práctica la creatividad de mis alumnos. La maestra Marcela dice, porque puedo fomentar la lectura. María Fernanda, aprender y poner en práctica. Nos dice con respecto a la pregunta número 3. Se están cargando las demás respuestas. Nayeli Muñoz Méndez nos dice, adquirir nuevas estrategias para ponerlas en práctica. Aprender a crear espacios que logren interés en mis alumnos. Aprender a hacer que el espacio donde coexisto con mis alumnos sean propicios para el amor por la lectura. Aprender algo útil, nos dice la maestra Wendy. Apropiarme de estrategias interesantes para implementarlas con mis alumnos, la maestra Nayeli. Nancy nos dice conocer diferentes estrategias para ponerlas en práctica con mis alumnos. La maestra Angélica nos dice fomentar la lectura, aprender nuevas estrategias y aplicarlas, interactuar con la tecnología, aprender nuevas estrategias y aplicarlas para generar ambientes de aprendizaje. María Contreras, expectativas, reflexionar con otros profesionales e innovar mi práctica docente. Isabel Mejía nos dice adquirir herramientas para lograr aprendizajes que fomenten la comprensión lectora, que por supuesto no va inmersa en las actividades que podemos realizar. Daisy nos dice apropiarme de herramientas para mejorar mi práctica docente. Olivia Castillo dice aplicar lo que voy a aprender en esta sesión con mis alumnos. La maestra Cintia, éxito al aplicar las estrategias. Jorge Antonio nos dice, mejora la interacción de enseñanza de aprendizaje. La maestra Sagrario nos dice, adquirir más habilidades para transmitir el amor por la lectura con mis alumnos. Y Rosario Hernández nos dice, aprender de la experiencia del ponente. Julieta Suárez nos dice, me dan ideas para motivar a mis alumnos y hacer buenos lectores. La maestra Julieta, me dan ideas para motivar a mis alumnos a ser buenos lectores. Julieta, perdón, ese lo habíamos comentado, me dan ideas para motivar a mis alumnos a ser buenos lectores. La maestra Guadalupe nos dice, aprender para lograr mayor interés en mis alumnos y así puedan leer y comprender. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos estas respuestas. Muchísimas gracias. La maestra Norma Angélica nos manda el mensaje y dice, aprender y aplicar las estrategias y de la misma manera entrelazar las que aplico, indudablemente, ¿no? Yo creo que algo que nos permite tener este tipo de sesiones es poder compartir, que todos al mismo tiempo vayamos en la medida de lo posible y de la misma sesión compartiendo las experiencias para que de ahí se generen nuevas ideas y que esto, bueno, se haga grande entre todos y que crezca el conocimiento y que crezca este asunto de compartir, que es, me parece, para lo que estamos aquí el día de hoy. Nimbe nos dice, aprender estrategias para la lectura y compartir lo aprendido. Muy bien. Bueno, pues ahí están sus respuestas. Muchísimas gracias. Y a partir de esto, ahora sí, arrancamos esta sesión. Bueno, arrancamos ya con las actividades, más bien. En este primer momento ya entramos en materia y dice, actividad número 1, reflexionemos todos en conjunto. Con base a su experiencia docente, respondan por favor estas dos preguntas. Número 1, ¿qué es leer para ustedes? Por favor, todos concentrémonos en la primera y esta primera pregunta dice, ¿qué es leer para ustedes? Por favor, ahí tenemos abierto el chat, entonces les pido que respondan. Y, ok, se está cargando y dice, aprender estrategias para la lectura y compartir lo aprendido. Se están cargando las respuestas y vuelvo a insistir. ¿Qué es leer para ustedes? La maestra Leticia nos dice decodificar el texto escrito. Gregorio nos dice leer es comunicarse con el autor. Edna nos dice aprender y descubrir. Jocelyn nos dice conocer, viajar, imaginar, aprender. Natalia nos dice tener nuevas oportunidades, comprender mis conocimientos a través de diferentes textos. Una experiencia de vida, placer, paz. Comprender el mensaje que me quieren dar, es tener un momento para llenar tu cabeza de nuevas ideas y lugares. La maestra Priscila, aprender nuevas experiencias a través de la lectura. La maestra Sagrario nos dice entender, comprender e imaginar. El maestro Jorge Antonio nos dice leer, para mí es proceso cognitivo que nos permite descifrar palabras que interpretar. La maestra Mari Carmen nos dice entender el significado, aprender a conocer más, la maestra Nimbe. Nancy nos dice, es conocer lugares y personajes a través de la imaginación. María Fernanda, aprender cosas nuevas. Gregorio, es percibir a través de la decodificación. Conocer, crear e imaginar, nos dice la maestra Daisy.
Marcela, leer y comprender lo escrito. Aprender algo nuevo, nos dice la maestra Amanda. Sandra nos dice imaginar y conocer más. María Isabel, comunicarme con diferentes textos e imaginar los lugares de acuerdo a lo que pasa. La lectura es esencial para, y nos deja en suspenso a la maestra María. Y Nailea dice, tener un tema de conversación, un medio de comunicación a través de la lectura, decodificar textos y gráficos para dar un significado. Olivia Blanco nos dice comprender, imaginar e interpretar. Y la maestra Norma Angélica nos dice, es un proceso donde se interpretan los signos que dan sentido a lo que deseamos expresar. Muy bien. Respondamos entonces la segunda pregunta para llegar a una posible conclusión. La segunda pregunta nos dice, ¿qué significado tiene la lectura en tu desarrollo profesional y personal? Por favor, compartamos sus respuestas. En el chat dice, ¿qué significado tiene la lectura en su desarrollo profesional y personal? El maestro Jorge Antonio nos regala ahí su comentario. Dice, la pregunta 2, la lectura nos permite ser conocedores de conocimientos más específicos, nos ayuda a estimular e imaginar y tener un mejor desarrollo personal en nuestro propio crecimiento. La maestra María Fernanda, formación. Nayeli nos dice, seguir preparándome profesionalmente para transmitir dichos conocimientos con mis alumnos. María Isabel, actualización y mejora del desempeño como docente. Cecilia Vargas Acosta, mientras leo, más comprendo, más curiosidad tengo, más quiero aprender y mejor puedo enseñar. Muchas gracias. Brenda nos dice, aprendizaje, vocabulario y sobre todo estrategias de mejora. Natalia Estrada nos dice, nuevos conocimientos y poder compartir nuestro contexto. Jocelyn, tiene una importancia vital ya que me permite seguir conociendo y aprendiendo para mis alumnos. Nancy nos dice, me permite tener más cultura y conocimiento. Gregorio, ha sido una de las principales fuentes de acceder al mundo, a conocer, a viajar, a descubrir, a saborear y transportarse en el tiempo. Mariela Limón Romero nos dice, nutre de conocimientos, experiencias, nuestro aprender en el día a día. Es una vía para obtener saberes diferentes. Es esencial dentro de mi desarrollo intelectual y aspirar a conocimientos más complejos y comprender mi momento histórico. Leticia nos dice, mantenerme alerta mentalmente y enriquecer mi vocabulario, aprender a utilizar la información, un significado muy importante y básico en la formación del docente. Es de suma importancia, pues nos ayuda a desarrollar y perfeccionar nuestros conocimientos, mejora la comprensión, desarrolla la creatividad, que son vitales en nuestra labor, nos dice la maestra Cintia. Es un medio de conocimiento sobre épocas, historias, lugares, culturas, al alcance de la mano, que te permite poner en juego la creatividad. La lectura en mi desarrollo profesional es el medio por el cual puedo compartir el conocimiento. Aprendemos y nos adentramos en lo desconocido. Es un espacio para detener mis pensamientos, replantear mis acciones y un lugar de encuentro con los diferentes procesos de mis alumnos. Y Nailea nos dice, es algo esencial dentro y fuera de nuestra labor. Sagrario es muy importante porque a través de ella puedo conocer otras culturas y mundos sin salir de mi casa. Y hacia el final nos dice Amanda, aprender lo desconocido y mejorar la ortografía. Bueno, en lo que se terminan de cargar estos últimos comentarios de los compañeros, entonces me parece que siempre tenemos que tener muy consciente de que la lectura nos permite hacer muchísimas cosas. Nos permite esta parte lúdica, por ponerlo en alguna postura, donde nos va a llevar a imaginar, a crear otros mundos, a conocer otros personajes. Bien lo decía por aquí la compañera, me permite conocer otros lugares, otras culturas, otros lenguajes sin salir de mi casa. Estar sentado en un rinconcito, en mi sillón, en la sala, en el pasto, en algún lugar donde yo me sienta cómodo, me va a permitir tener estos viajes, ¿no? hacia estos mundos que nos permite la lectura, no importando cualquier género literario o incluso, aunque no sea de literatura, también podemos, creo que, imaginar y pensar con los libros de alguna ciencia puntual. Y por el otro lado, también me parece que tenemos que tener siempre la conciencia de que también la lectura significa esta otra parte de construcción, en esta parte intelectual, esta parte que necesito alimentar en el día al día o de manera periódica para poder ser mejor profesionista, y igual lo compartían por aquí algunos compañeros, para que a su vez pueda yo estructurar de mejor forma mis clases, que pueda compartir estos conocimientos que el programa me pide,
poder compartir con otros profesionistas en términos técnicos. Entonces, bueno, en resumen, la lectura tiene estas dos posturas, ninguna de las dos está peleada, me parece que se vale, solo que, insisto, esta lectura por placer me permite alimentar la parte del ser, la parte de la imaginación, la parte de reconocerme a mí mismo, y esta otra parte técnica me permite seguir construyéndome o reconstruyéndome como profesionista. También es bien cierto que independientemente si veo la lectura o vivo la lectura desde esta parte lúdica o desde esta parte técnica, por ponerlo de una forma, en ambas posturas necesitamos de manera reglamentaria, me atrevo a decir, poner en juego habilidades lectoras que me van a permitir llevar a cabo esos procesos, incluido este asunto de la imaginación. Cuando hablo de habilidades lectoras, me refiero a la reflexión, el análisis, la inferencia en un nivel más elevado, las hipótesis, la corroboración de la información, la misma creatividad desde lo escrito o la elaboración de algo visual. Tener estos procesos cognitivos en ambas posturas, lúdica o de construcción hacia lo profesional, siempre se van a poner en juego. Y ahora vamos a ver en unos minutos, en las siguientes diapositivas, que aún en los ambientes de lectura, por muy lúdicos que sean, nosotros tenemos que estar muy pendientes de qué habilidades se ponen en juego o se pueden poner en juego y no están peleadas, ¿no? Con este asunto de crear ambientes de lectura, también vamos a ver que se pueden derivar hacia esta parte del aprendizaje. Entonces, bueno, por eso hacíamos esta pregunta, dividida en dos momentos, para saber y estar conscientes de que la lectura como lectores de hábito, ¿no? Nos puede llevar por diferentes caminos, ¿no? La imaginación. Y de este otro lado, pues la parte técnica. Leo estos últimos 3 comentarios para pasar a la diapositiva que sigue, que está enlazada con esto que platicábamos. Dice la maestra Sagrario, es muy importante porque a través de ella puedo conocer otras culturas y mundos sin salir de mi casa. Perdón, es lo que decíamos hace rato. Aprender de lo desconocido y mejorar la ortografía. Julieta, la lectura es muy importante para mi desarrollo porque además de enriquecer mi vocabulario, nutre mi imaginación. Ok, bueno, pues ahí están las respuestas. Y en esta siguiente diapositiva tenemos 2 posturas de 2 autores referentes y solo lo hago para cerrar este comentario. Dice el maestro Jorge Luis Borges, todo lo que nos hace olvidar el aquí y el ahora, todo lo que nos aleja de nuestra circunstancia personal, todo lo que nos ennoblece, todo lo que nos mejora. Yo he dedicado una parte de mi vida a las letras y creo que es una forma de felicidad. Creo que una forma de felicidad es la lectura. Y completamente opuesto en cuanto a lo que se dedicaban cada uno de ellos, nuestro referente Paulo Freire dice, el acto de leer se configura en una búsqueda por tratar de comprender el texto social mediante la asociación de la experiencia escolar con la cotidianidad del alumno. En uno tenemos la definición en términos literarios, 100%, y este asunto de imaginar y de crear. Y en este caso, con nuestro referente Paulo, nos dice que la lectura tiene que ser en términos sociales, la lectura es para todos, la lectura es para que podamos vivir en la experiencia en el día al día, dentro y fuera del aula. Entonces, bueno, podemos ver que hay puntos de encuentro en ambos, la lectura es para todos, la lectura es para imaginar, la lectura es para socializar. Entonces, bueno, no estamos nada lejanos, ¿no? De lo que nosotros vivimos a lo que cada uno de estos referentes en términos literarios o pedagógicos tiene con respecto a la lectura. Nos vamos ahora sí de lleno a este asunto de creación de ambientes de lectura y vamos a retomar más adelante estas respuestas que anotamos. Bueno, como lo estamos haciendo en este momento de manera virtual, les pido por favor que tengan a la mano papel y cuaderno para que vayan anotando y hacia el final retomamos todo y vamos a llegar a conclusiones. Entonces, bueno, número 1, tomen nota por favor de los procesos que vamos a ir abordando. Seguramente van a ser de mucha utilidad hacia el final y después para notas de referencia. Y número 2, escuchen con atención la lectura. Entonces, bueno, por favor ahí tengan a la mano estas 2 cosas, la pluma, el lápiz, el cuaderno o la misma computadora, ahí abran un Word para que puedan tomar sus notas, escuchen la lectura y en nuestra siguiente diapositiva nos
nos presentan estos tres apartados o estos tres momentos, es importantísimo para poder crear un ambiente de lectura, tener presentes estos tres puntos que están aquí en este momento. Dice de izquierda a derecha, actividad, propósito y materiales. Si tenemos claros estos tres puntos, podemos generar y desarrollar lo que nos propongamos. En la parte de la actividad, en esta ocasión, con este ambiente de lectura que vamos a vivir, dice, la actividad va a ser la lectura de La Llorona y ubicación de las claves contextuales de los textos. Número 2, el propósito. El único propósito que vamos a tener en este momento con este ambiente que vamos a vivir, dice que los alumnos conozcan sobre los mitos y las leyendas. Punto. Que lean una leyenda, que puedan tener la diferencia entre estos dos géneros y que puedan vivir uno de ellos. Número 3, los materiales que necesitamos. Bueno, necesitamos materiales de literatura de Ediciones Castillo, por supuesto. Necesitamos diccionario o diccionarios. Si tenemos 2 o 3 ejemplares está muy bien, si no con el que tengamos. Necesitamos hojas blancas y marcatextos y una caja. Ojo, yo he puesto aquí en esta diapositiva tal cual como lo llevo a cabo en vivo, ¿no? Dentro del aula. No quise dejar de anotarlos. Ahora, insisto, lo vamos a vivir de manera virtual. No vamos, en este momento no vamos a ocupar ni el diccionario, ni el marcatexto, ni la caja, pero sí tomémoslo en cuenta porque vamos a descubrir, insisto, hacia el final, por qué sí tenemos que tomar en cuenta los materiales y bueno, ya lo viviremos. Entonces, bueno, está actividades, el propósito y los materiales. Si tenemos claros estos 3 puntos y lo que se adhiere a cada uno de ellos, vamos a poder desarrollar y crear un ambiente de lectura. Y antes de comenzar con este ambiente de lectura, vamos a hacer una pregunta. ¿Alguna vez han tenido alguna pesadilla que los ha hecho despertar y podrían jurar que casi es real? ¿Qué fue lo que más les asustó de esta experiencia, de esta pesadilla que los hizo despertar y que casi podríamos jurar que sucedió? Entonces, por favor, ahí lo anotamos de manera breve en el chat. Y, ok, gracias, están cargando ya los comentarios. Vuelvo a insistir para los que se acaban de conectar. Estamos en un momento donde necesitamos, por favor, responder la pregunta para poder crear este ambiente de lectura. Dice, ¿alguna vez has tenido una pesadilla que te haya hecho despertar y que al despertar has tenido la sensación de que fue real? Por favor, anotamos las respuestas en nuestro chat. Y la maestra Nime nos dice sí. La maestra Brenda, sí he tenido pesadillas. La que más me asustó fue no poder moverme. Dentro del sueño, por supuesto. El maestro Gregorio dice que corría y me caía. La maestra Cecilia, sí, que una serie de personitas me perseguían. Jorge Antonio nos dice que tenía una niña poseída a un lado de mi cama. Jocelyn, sí, y me asustó no poder despertarme. Ok, Marcela Sánchez, sí la he tenido y me asustó porque la sentí real. María Isabel dice, sí, unos perros que me mordían. Norma Angélica, sí la he tenido y mi adrenalina al tope. Guadalupe Carrera, sí, fue que corría y las piernas no me respondían. Muy bien. Se están cargando más respuestas. Y bueno, pues aquí tenemos ya, ¿no? Algunas que seguramente compartimos, ¿no? Que seguro más de alguna vez hemos tenido estas pesadillas tan intensas. Sagrario dice que se haga realidad la pesadilla. Nayeli nos dice sí y no fue nada agradable. Nayeli, sí tuve una pesadilla, me asustó lo ilógico de la situación. Wendy dice sí, la sensación tan real que vive tu cuerpo como si la vivieras en realidad. Me asustó, estuve desesperada. Sí, moría de miedo y no podía mover, desperté asustadísima, ya no quería seguir. Soñé que tocaba la puerta y denunciaban la muerte de una amiga. Lo que me asustó de ese sueño fue que en realidad, que se hizo realidad esa misma mañana. Maestra Angélica, usted va a tener ahí un don. Entonces, hasta ahí queda con usted la pregunta. Ok, la maestra Natalia nos dice, sí, estaba en un lugar muy solo y raro. Rosario nos dice, sí, me asustó, que estaba brincando de una pared a otra muy pequeña y sentí que me invadía un miedo. Amanda, sí, y mucho miedo al despertar. Nayeli, sí, lo que más me asustó fue no poder despertar y sentí la sensación de que algún ente se recostó a mi lado. Mucho cuidado, maestra Nayeli. Carla, sí, ver cómo matan a un ser querido.
Mari Carmen, sí, lo que más me asustó es que podría ser una realidad. Elizabeth, sí, en varias ocasiones no lo deseo a nadie. María Fernanda, sí, al ver a una persona no deseada. Esperemos que no sea el Exmis. Ok, dice, sí, en varias ocasiones no lo deseo a nadie. Mariana Contreras nos dice, es chiste, el pago del recibo del agua y la luz. Ok, Norma Angélica, tuve un sueño en el cual viajé de un espacio a otro y con sensaciones muy raras. Muy bien. Bueno, allí están estas preguntas y están estas respuestas. Norma Angélica nos dice, tuve un sueño en el cual viajé a otro espacio y tenía sensaciones muy raras. Muy bien. Bueno, pues sin duda las pesadillas están ahí y algunas personas dicen que son avisos, otras personas dicen que es porque estamos mal acostados y entonces el cuerpo reacciona. Algunos otros, como en el caso de la maestra, bueno, pues son presentimientos pues sí, ¿no? Avisos pues que de una manera extraña, ¿no? Suceden cuando abrimos los ojos y ahí están. Bueno, entonces ahora, ¿cuáles son las características del mito y la leyenda? Por ahí lo vamos a descubrir, cada una tiene un origen y bueno, en algunos géneros tenemos, o sabemos más bien, que se originan a partir de un acontecimiento y conforme se van contando, la misma sociedad o el mismo contar esta historia trasciende el tiempo y entonces se vuelve mito o leyenda. Cada una tiene las características en específicas. Generalmente en la leyenda, ya cuando nos vamos a lo escrito, siempre vemos que es a partir de un personaje, una persona, puede ser un héroe o como en este caso, ¿no? Puede ser un personaje que se convirtió de ser una mujer como cualquier pobladora y a partir de que trasciende y que se va transformando el acontecimiento real, ¿no? Bueno, pues ahora es algo muy terrorífico que la recordamos en muchos momentos y sobre todo el Día de Muertos, es un personaje referente de esa época. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿alguna vez han leído la leyenda de La Llorona? Solamente respondamos sí o no. Puede parecer una pregunta obvia, pero no quiero pasar por alto su respuesta. Ok, Ana Belén no, Nayeli sí, Daisy sí, Olivia sí, Mari Carmen sí, Jocelyn sí, Julieta sí, María Fernanda sí, Elizabeth sí, Wendy sí, Nancy sí, Carla sí, Jorge sí, Laura Mont sí, ok, María del Carmen, Amanda también nos dicen que sí, Raquel no, ok, maestra Raquel, ahorita usted va a sentir el terror. Ok, Norma Angélica sí, Nayeli Muñoz sí, Cecilia Vargas no, Leticia Guzmán sí, Marisela Limón sí. Muy bien. Bueno, pues para los que seguramente hemos escuchado más de alguna vez esta leyenda de La Llorona, nos hemos llevado algún susto, más intenso o menos intenso, y para aquellos que por algún motivo no la han escuchado, bueno, pues seguramente al terminar la sesión recordarán esta historia. Muy bien, pues ahora sí, vamos a leer una historia de terror. Y esta historia, que ahora, insisto, por la forma en la que estamos, que es de manera virtual, les vamos a regalar esta historia y ustedes solamente tienen que poner atención, mucho oído, y esta historia de terror dice La Llorona, así. leyenda mexicana. Adaptación, Francisco Hinojosa. Quienes de noche buscan en el cielo los movimientos de las estrellas o la mirada de la luna, han podido escuchar, en medio de la oscuridad, el lamento de una mujer que vaga cerca y lejos. Su grito se oye como si estuviera detrás del que la escucha. Pero cuando el pobre mortal se vuelve a buscar, no encuentra nada, solo un viento frío. Algunos aseguran que han visto entre las sombras un vestido blanco, unos pies descalzos, una larga cabellera y el rostro muy triste de una mujer
que va por el mundo gritando: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Dicen que esto le ocurrió al antiguo emperador azteca Moctezuma Xocoyotzin. Salía cada noche a mirar el cielo, muy serio y preocupado por las profecías que le habían hecho los sacerdotes, quienes habían asegurado que muy pronto su imperio sería destruido por unos invasores provenientes del mar. Entonces vio a una mujer llorar y lamentarse caminando sobre las aguas del lago de Texcoco, y la piel se le erizó. Él, que nunca había tenido miedo de nada, él, que era el gran emperador de Tenochtitlan. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay! ¡Ay! El emperador se cubrió la cara con las manos. Era como si el grito de esa llorona lo lastimara profundamente. Cuando se repuso, mandó llamar a un sacerdote para contarle lo que había visto. «Señor, ¿tú has visto a Cihuacóatl?», exclamó el sacerdote. «La diosa que es nuestra madre protectora. Salió de las aguas para avisarte que hombres barbados vendrán del mar y nos harán esclavos. Oh, señor de la Nahua, nuestra raza será vencida y humillada». Moctezuma supo que la mujer lloraba por su pueblo, que se lamentaba por el triste destino que sus hijos seguirían. Después, cuando los españoles ya habían conquistado estas tierras y eran temidos por la crueldad con que trataban a los indígenas, comenzó a correr el rumor de que el fantasma de una mujer muy bella, pero muy triste, rondaba por las calles de la Nueva España. Era conocida como La Llorona. Así, los indios que levantaban piedra a piedra la catedral abandonaban su trabajo con mucho miedo al oír los lamentos, y los mismos conquistadores se estremecían al sentir el paso descalzo de aquella criatura en pena. También se decía que era el fantasma de una mujer que había matado a sus hijos, o que no era ningún fantasma, sino una señora de carne y hueso que se había vuelto loca. Lo cierto es que al escuchar sus alaridos, muchos temblaban y perdían el sueño, y aún más, los que tuvieron la desgracia de mirarla frente a frente se volvieron locos del espanto. A través de los siglos, La Llorona ha seguido su camino por montañas y valles, por ríos y lagunas. En todas las calles y pueblos se ha aparecido con su lamento, siempre llorando por sus hijos. Ok, y ahí está esta leyenda de La Llorona, y bueno, pues si pudimos ubicar en esta leyenda que escuchamos, están 3 versiones en simultáneo. Y bueno, a ver, primero, ¿qué les pareció esta historia? Vamos, por favor, a compartir. ¿Qué nos ha parecido esta historia de La Llorona? Donde conocimos a 3 versiones en simultáneo, que me parece que es interesante. La maestra Cecilia nos dice: siempre me ha parecido triste. Ok, se están cargando los comentarios. La siguiente pregunta, en lo que termina de cargarse, dice: si tuvieran que quedarse con una sola versión de La Llorona, ¿cuál sería y por qué? Mientras yo doy lectura al chat, nos dice: es una historia bastante interesante y muy narrada en diferentes estados, ¿cierto? Y seguramente en cada estado tendrá sus matices. Interesante y a la vez triste, nos dice la maestra Guadalupe. Interesante por las versiones, diferente, interesante y entretenida. Brenda nos dice: sí, es triste esta versión. Mari Carmen: una versión diferente a las que conocen las nuevas generaciones. El maestro Gregorio: es una historia que te adentra a ella,
por cómo ha sido dramatizado en la lectura. Nayeli, interesante y melancólica, interesante y misteriosa, nos dice Sagrario. Nancy, es una historia muy interesante y con diferentes variantes. Me gustó y creo que la adaptación es muy interesante. Norma Angélica, es interesante y al ser una leyenda, se va transmitiendo, obvio, se va adaptando de época en época. Muy cierto, que era lo que decíamos al inicio, que es parte de las características entre el mito y la leyenda. Interesante y diferente a la versión que me han contado, que es una historia triste porque esa mujer perdió a sus hijos y permanece penando arrepentida. Mariana, nos da un referente histórico y forma culturalmente, que es, me parece que lo interesante de esta versión, que en simultáneo nos da 3 versiones. La versión prehispánica, una más contemporánea y una de la posrevolución. Es creativa la adaptación del escritor, pero me gusta más la original. Bien, se vale. La que habla de que la Llorona por el pueblo, por el destino de una comunidad azteca. Muy bien, que es la respuesta a la pregunta número 2. Me pareció muy buena, desconocía que ubicaran escenarios desde el tiempo de la conquista. Sí que, bueno, de hecho, se dice que el origen de esta leyenda es a partir justo de esta época prehispánica, y bueno, que nos cuenta justo el previo a la conquista, la llegada de los españoles, y es el surgimiento de este ser. Y decía yo igual al inicio, a través del tiempo, de las generaciones, se va adaptando a la época actual, pero por supuesto con estos tintes de la época actual. En algunos, yo me he encontrado que de pronto en algunos estados se dice que la han visto y que flota, no se le ven los pies, flota, y que canta, en lugar de que llora, canta, y ya que atrapa con el canto a sus víctimas, los lleva a la orilla del río y entonces comienza a gritar y bueno, pues hace que sus presas mueran. Daisy dice, me pareció muy buena y desconocía que hubieran escenarios. Bueno, esto ya lo comentamos. Montserrat Muñoz dice, esta me parece interesante e innovadora por la variación de que contiene el audio, además de la lectura. Leticia nos dice, el arrepentimiento que siente al andar penando. Interesante y a la vez triste porque perdió a sus hijos, nos dice la maestra Nimbe. Angélica nos dice, diferente a la que conozco, pienso que es muy triste, nos dice Julieta. Es interesante, siempre presenta la historia de nuevas comunidades. Jocelyn, la antigua, la original, es con la que se queda. El maestro Jorge nos dice, por carácter histórico, me quedaría con la versión del emperador, debido a que daba un inicio de la desgracia que sufriría dicho imperio. Claro. Amanda María nos dice, diferente e interesante. Guadalupe nos dice, la original, se queda con la versión original. Wendy nos dice, la versión de los aztecas, por el sentido deductivo de pensar que el lamento es una advertencia de lo que sucedió con la cultura azteca. Que la madre decía, ¿no? Por ahí el texto, la madre de los hijos, que bueno, en este caso en la versión prehispánica, los hijos es todo el pueblo. Me gusta esta adaptación por estar ubicada históricamente, nos dice Nayeli. Nancy, con la original porque es más interesante. Sagrario, la versión de La Llorona que sufre por la conquista de los españoles. Norma Angélica, nunca había escuchado la azteca, pero me gusta más la de la época del virreinato. Bien. Interesante porque refleja la cultura mexicana. Rosario, bueno, maestra Marcela, y Rosario nos dice, solo la que me contó mi abuelita, pero de manera oral, no escrita, la pena de La Llorona es la misma. Interesante e importante conocer varias versiones, y Elizabeth nos dice la original. Bueno, pues ahí tenemos estas 2 preguntas a partir de lo que escuchamos. Tenemos estas preguntas de comprensión lectora y yo solo voy a pedir que respondan la primera. Denme un minuto, por favor, antes de responder. Siempre será importante que preguntemos sobre lo que nos hizo sentir la lectura, sobre cuál versión te quedas y por qué. Yo ahora lo he hecho de esta manera, pero cuando estamos con nuestros estudiantes, siempre será importante que, independientemente si es una historia de terror o una historia de ciencia ficción o un verso, una prosa, qué sé yo, siempre será importante que preguntemos qué es lo que les hizo sentir la lectura. Y creo que se vale que en algunas ocasiones algunos de nuestros estudiantes nos digan, no sentí nada, vendrá otra lectura donde seguramente los moverá, ¿no? Y bueno, el motivo por el cual es importante que preguntemos es porque me parece que siempre
en su mayoría, no quiero decir todos, pero sí en su mayoría, los estudiantes pareciera que ven la lectura como un asunto utilitario. Entonces, me parece que el preguntar qué emociones les hace sentir la lectura puede ser un comienzo para poder fracturar esta creencia y que ellos sepan que la lectura es un mundo de posibilidades, ¿no? La lectura como tal, de literatura en específico, bueno, pues nos conecta con lo emocional, ¿no? Este personaje, y por ahí lo decían varias compañeras en el chat, esta historia es la historia de La Llorona, y decían, es melancólica esta versión, híjole, siempre es la pena de esta mujer porque llora por sus hijos. Entonces, bueno, encontramos vínculos con este personaje y es justo lo que queremos con los alumnos, que creen vínculos emocionales y que ellos puedan moverse, puedan activar el pensamiento, puedan mover sus emociones y comiencen a reconocer así que la lectura es un cúmulo de emociones y es un mundo de posibilidades donde seguramente tarde o temprano encontrarán respuestas. Entonces, bueno, lo que sugerimos es que después de realizar la lectura, ¿no?, en voz alta o en audio o desde lo escrito, preguntemos, antes de entrar en el asunto de la comprensión lectora, preguntemos qué les hizo sentir la lectura. O lancemos pequeñas preguntas, pero en tono de que nos digan qué pensaron, qué sintieron, los movió o no los movió. En un siguiente momento, después de la lectura, tenemos preguntas de comprensión lectora, que en este caso podemos visualizar que hay 4, de izquierda a derecha. Dice, ¿cómo describen a La Llorona en el texto? Bueno, si hiciéramos rápidamente el análisis de qué tipo de pregunta es, veríamos que es una pregunta literal, porque el alumno tendría que reproducir el audio o releer la historia, y entonces tendría que darnos datos puntuales. En la siguiente pregunta dice, ¿hay diferencia con la descripción que se hace hoy en día con La Llorona? Es un asunto de comparación de la información, es un asunto de poder leer, analizar, reflexionar. Es una pregunta en un nivel inferencial, que es el segundo nivel, ¿no?, de comprensión lectora. Y bueno, en el tercer cuadro, ¿no?, a su izquierda, en la parte inferior, dice, ¿en qué coincide y en qué es diferente la versión que conoces de La Llorona con algunas de las que se describe en la lectura? Comparación, pero ahora, de lo que está escrito contra mi vida personal, contra lo que yo conozco en mi entorno, lo que me han contado, lo que he leído, lo que suponía o lo que sé. O sea, hago comparación de la información, es inferencial completamente. Y en la última, ¿tú por qué crees que La Llorona grita, ay mis hijos? Es un asunto creativo, tal cual, y ahí le podemos pedir al alumno que realice la respuesta desde el escrito o desde la oralidad. Entonces, bueno, sugerimos siempre que, insisto, está la lectura, preguntamos sobre las emociones que le pudo ocasionar esta historia. En un segundo momento hacemos preguntas de comprensión lectora, siempre para que regrese al texto o para que analice, para que reflexione. Y es de lo que yo hablaba al inicio, es importante que sí sea lúdico, pero que nosotros como docentes nunca perdamos de vista que se tienen que poner en juego habilidades lectoras. Sí, la pregunta puede ser lúdica, pero mi objetivo como docente es, ¿no?, trabajar esta parte de las habilidades lectoras para que se vuelvan competentes y ellos, ¿no?, estén de manera activa. Y ahora vamos a ver a continuación unas preguntas, y dice la primera, hasta este momento, ¿qué procesos hemos realizado? ¿Alguien ubica? Por favor, comparta. Hasta el momento, ¿qué hemos hecho? ¿Qué procesos hemos seguido para poder llegar hasta este punto? Es la primera pregunta, se están cargando las respuestas. Por favor, ahí anotemos lo que hemos ubicado. ¿De qué procesos hemos seguido? Pensando desde que, después de que vimos la estructura de la sesión, vimos una nota por ahí y comenzamos a preguntar sobre este asunto de la lectura. ¿Qué procesos hemos realizado hasta este momento? Ok, se están cargando ahí las respuestas. Dice Guadalupe, leer, comprender y comentar. Muy bien, gracias, maestra Guadalupe. Dejemos que se cargue. Aquí está Priscila Nieto, nos dice análisis de la lectura a partir de los interrogantes. María Isabel dice escuchar, comprender, buscar información. Nayeli, atención, imaginación, opinión, criterio propio. Muy bien, gracias. Cecilia, escuchar, analizar e imaginar. Bien. Jocelyn, una introducción, inferencias, análisis y comprensión. Bien. Nancy, compartir, leer, comentar.
manejar información explícita, muy bien. Julieta, conocimientos previos. Marcela, aprendizajes previos y lectura general del texto. Leer, interesarlos, escuchar la lectura e imaginar. Lectura, atención, memoria, análisis, nos dice Daisy. Ambientar, leer, escuchar, comprender, la maestra Nimbe. Rosario, atención, comprender, análisis y reflexión. Cintia, escuchar, analizar, comprender y asociar. Recuperación de conocimientos previos, lectura y comprensión de textos. Muy bien, muchas gracias. Brenda nos dice comprensión de lectura, comparación de información, escuchar y comprender el texto. Atención, escucha atenta, inferencia, análisis de la información e imaginación, nos dice Wendy. Laura nos dice conocimientos previos, la lectura de textos, imaginación, análisis y comparación. Leticia, conocimientos previos, atención de la lectura. Elizabeth nos dice información previa, sentimientos, leer, comprender, imaginar. Gracias. Sandra, comprensión, atender y análisis. Jorge, asociar y la comprensión de los componentes de una leyenda. Muy bien. ¿Por qué será importante contextualizar a los estudiantes? ¿Por qué decirles los diferentes motivos por los cuales tenemos que saber diferenciar entre un mito y una leyenda, o entre una historia de, puede ser ciencia ficción y una obra de teatro? ¿Por qué será importante decirles las características o el motivo por el cual vamos a leer? Nos dice Nayeli, por acá nos responde, es importante contextualizar para saber. Es muy importante porque nos ayuda a desarrollar la imaginación y obtener inferencias previas, para despertar su interés e imaginación, para que tengan una mejor comprensión del texto, o que hagan inferencias previas, ¿no? Y después corroboren ellos mismos qué tan interesante fue el asunto. Para despertar el interés, identificar diversos textos, ubicar a los alumnos en un contexto para aprender mejor, para comunicarnos de forma directa mediante el mismo vocabulario, muy bien, porque los sumerges en la historia, muy bien, para que puedan desarrollar su imaginación y comprendan la lectura, muy bien. Se están cargando las demás respuestas. Y la tercera pregunta nos dice, bueno, termino de leer, ya se cargaron. Dice, Nimbe nos dice, para que puedan desarrollar su imaginación. Rosario nos dice, para que podamos orientar, reconocimiento de textos y orientar la actividad. Norma Angélica, una manera de despertar el interés en los alumnos. Daisy, para ubicar escenarios. Mari Carmen, es importante contextualizar para poner en común los objetivos que se pretenden alcanzar. Berenice, para relacionar conocimientos previos con los nuevos. Y Brenda nos dice, para desarrollar la imaginación de los alumnos. Ok, y esta tercera pregunta, que la anoté aquí muy a propósito de que algunos alumnos de pronto, cuando escuchan que nosotros les damos la indicación de que vamos a realizar una lectura, de pronto tienen una postura en inmediato, sobre todo aquellos que no tienen el hábito de la lectura. Dice esta tercera pregunta, ¿qué creen que podrían decir los estudiantes si les decimos algunas de estas dos oraciones? Chicos, vamos a leer literatura contemporánea con referentes de la época prehispánica. Número 2, chicos, vamos a leer una historia de terror. Ojo, en ambas oraciones, en ambas, estoy haciendo referencia a la leyenda de La Llorona. Por supuesto, hay un impacto completamente diferente cuando hacemos referencia, ¿no? Que es una obra, ¿no?, escrita por un autor importantísimo, donde nos va a hacer referencias prehispánicas, y la otra que pareciera sencilla, pero que curiosamente causa un impacto completamente diferente cuando les decimos, chavos, vamos a leer una historia de terror, ¿no? Y pareciera que el mundo se detiene porque todos quieren escuchar qué es lo que va a pasar o de qué les vamos a hablar. Por acá ya nos comentaron, dice, voy a subir un poco para poder leer todas, dice, algunos podrían, en la opción 1, que es, vamos a leer literatura contemporánea con referentes prehispánicos, algunos podrían decir que aburrido, eso es para la clase de historia, y en la otra se emocionarían porque les gustan las historias de terror. Sí, o en el caso de ciencia ficción, ¿no? Chicos, vamos a leer una historia del género de ciencia ficción, y vamos a ver marcianos, y vamos a ver una batalla de extraterrestres contra humanos. A diferencia de decir, chavos, vamos a leer una historia donde vamos a poder descubrir por qué los alienígenas derrotaron a la raza humana y nos convirtieron en sus esclavos.
por decir algo, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener un impacto con los estudiantes si planteamos la lectura de otra forma, no desde esta parte técnica, pero sí desde esta parte lúdica. Yo insisto mucho, me parece que hoy en día hay varios estudiantes que tienen a la lectura como un referente utilitario. Entonces creo que una posible estrategia es comenzar a romper con estas falsas creencias de estos alumnos y decir, bueno, pues vamos a leer historias de terror, chavos, que está padrísima. Vamos a escuchar ahora una historia de ciencia ficción que tiene que ver con extraterrestres o con zombies, ¿no? Muy a propósito de que están en boga, ¿no? Este tipo de historias. Regreso al chat y dice, con la primera no despierta el interés, la segunda oración tiene impacto y llama más la atención. Les emociona más. Vamos a leer una historia de terror. Muy bien. Mencionan que es aburrido, ponen cara de desagrado. Muchos se emocionan por la historia de terror. No, qué flojera, es mejor la segunda propuesta. Seguramente no les sonará atractivo la opción 1, la 2 puede interesarlos más. Les llamaría más la atención la segunda, nos dice la maestra Berenice. María Isabel, la historia de terror es atractiva. Julieta, hoy en día a los alumnos les agrada la idea de leer historias de terror. La maestra Wendy nos dice, con la primera, ¿qué es eso? Qué aburrido, dirían los alumnos. Con la segunda, sí, con muchos signos de admiración, nos pone la maestra Wendy. Laura dice, con la primera pregunta no se interesarían mucho, en la segunda despertarían su interés e imaginación. Leticia dice, no, bueno, ¿qué es eso? Sí, mínimo nos dicen eso los estudiantes. Norma Angélica, escogerían, vamos a leer una historia de terror, les resulta más interesante y apelan a los intereses ante lo desconocido, indudablemente. El ser humano, por naturaleza, me parece que siempre tenemos, ¿no? Este miedo a lo desconocido, pero queremos saber, ¿no? Como cuando caminamos, ¿no? Sentimos que alguien o algo anda ahí por ahí rondando y nos da miedo, pero volteamos, ¿no? Para saber qué es lo que anda ahí rondando. La maestra Nando dice, la primera es aburrido, la segunda hay mucho interés, o puede haber mucho interés. Olivia Blanco nos dice, la segunda oración dirían, sí, qué padre, seguramente. Nayeli Cortés nos dice, la segunda genera una conexión con sus intereses y entonces ponen atención. Leticia Guzmán dice, en la segunda guardarían silencio y estarían atentos. Indudablemente, ¿no? Estarían ahí atentos y hasta el más, ¿no? Hablantín de nuestros estudiantes que está echando relajo se calla para poner atención a esto que va a escuchar, ¿no? María del Carmen, el uso de la terminología sumamente rebuscada genera apatía con la mayoría de las personas. Sin embargo, al utilizar palabras coloquiales, se atrae más la atención del alumno. Indudablemente, coincidimos, creo que con esta parte. Mis alumnos con la primera dirían, y con la segunda gritarían, son de primer año y les encanta leer, que les lea eso. La oración 1, Mari Carmen nos dice, oración 1, no entendí lo que dijo. Sí, seguramente. En la 2 dice, sí, eso es interesante. La maestra Daisy, con la primera dirían qué aburrido y con la segunda se emocionarían. Dice la maestra Angélica, en la primera igual y no entienden lo que se les dice. En la segunda seguramente les encantaría. Muy bien. Entonces, resumimos que es importante que nosotros siempre estemos al pendiente de la forma en cómo vamos a anunciar la lectura, cómo la vamos a promocionar. Es el primer gancho que tenemos que soltar y que ellos, ¿no?, se agarren de este gancho y después los vamos a conducir hacia donde nosotros queramos. A disfrutar la lectura para reflexionar, para hacer inferencias, para buscar información. Yo comparto algo de manera muy rápida. Cuando mis alumnos he logrado este nivel de interés, en el caso, por ejemplo, con las historias de terror, termino, por ejemplo, en el caso de La Llorona, ¿no? Chavos, ¿qué les pareció? No, es que yo no conocía esta historia o esta versión y mi abuelita me contó, pero fíjese que yo alguna vez escuché. Y bueno, se hace un ambiente agradable para todos y estamos pendientes todo de lo que estamos hablando acerca del tema o del género que se abordó. Y entonces yo aprovecho para decir eso. Oigan, chavos, fíjense que hace tiempo yo leí la historia, y que esto es real, ¿eh? ¿Saben qué, chavos? Yo hace tiempo leí una historia de un cuate que por las noches de pronto comenzaba a tener pesadillas y entonces se levantaba y tenía mucha sed, ¿no? En la madrugada, por ahí de las 5 de la mañana. Aunque se acostaba temprano, 10 de la noche, a las 5 de la mañana tenía una sed, pero era así interminable y se tomaba litros y litros de agua.
Y entonces un día le dijo a la persona que le ayuda en la casa que le pusiera una jarra de leche fresca y él, pues, ¿no? Al levantarse en la madrugada, pues iba a tomar leche porque se sentía cada vez, conforme pasaba el tiempo, más agotado. Y un buen día, cuando se despierta, de pronto vio clarito que una sombra estaba justo al lado de él. Bueno, se llevó el susto de su vida y a partir de ese momento, pues comenzó a sentir mucho miedo y pensó que eran pesadillas. Pero entonces, para definir si era una pesadilla o no, mandó a esta persona que antes de que él se acostara regara polvo de arroz, ¿no? Harina de arroz, que la regara por todo el piso, porque él estaba seguro de que no era una pesadilla, era un fantasma, algo que estaba por ahí. Bueno, pues se llevó tremenda sorpresa porque después de que esa noche esta persona regó este polvo de arroz en el piso, descubrió que había pisadas. Entonces descubrió que no era su imaginación. Y bueno, pasaron los días y él seguía teniendo estrategias y un buen día se enfrentó con esta persona, con este fantasma y lo llenó de terror, tanto que casi se moría del susto. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, ahora me voy a detener, pero conforme voy contándoles las historias, no les cuento al final, les digo, bueno, esta historia está escrita, chavos. Levanten la mano, ¿quién quiere escucharla o quién quiere saber el final? Y bueno, la leyenda de La Llorona me permitió que estos alumnos conocieran a Guy de Maupassant, este autor francés que escribió este género de terror y que fue muy exitoso y que es parte de la literatura clásica. Y bueno, cuando leemos el texto original, hay varias palabras que son rebuscadas, pero estos chavos, con tal de querer saber el final, bueno, pues entre todos acudimos a diccionarios y bueno, ya ahora fue La Llorona e hice el puente con otro género, con otro autor de la literatura clásica y de paso, pues aprendimos palabras. Entonces, siempre que propiciemos el interés, tenemos que estar conscientes de que probablemente no solamente sea causar el interés, sino que podamos llevarlos más lejos en la medida de que ellos vayan teniendo una respuesta positiva ante ese ambiente que estamos generando. Entonces, bueno, ahí, si no hay más comentarios, quiero pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues ahora dice, ¿cuál sería el efecto de la lectura de los estudiantes? Si yo como docente comento alguna anécdota o vivencia personal relacionada al tema de la lectura, los alumnos igual por naturaleza siempre están pendientes de nosotros, de todo lo que hacemos y decimos y no decimos, y entonces cuando contamos cosas personales con referente a la lectura o al tema, en este caso, ¿no? Podríamos sugerir que contáramos alguna anécdota personal, ¿no? Sobre una pesadilla, como lo hicimos al final, que lo hice a propósito para que lo recuperáramos ahora, porque cuando compartimos nuestras experiencias personales, insisto, a partir del tema o el personaje, alguna situación de la historia, el otro, ¿no? En este caso el alumno, rompe, ¿no? Por completo en ese momento esta figura de autoridad y entonces sabe a través de lo que le estamos contando que vivimos lo mismo que ellos o que podemos vivir lo mismo que ellos y que bueno, pues eso es lo que nos puede conectar poco a poco conforme vamos avanzando el ciclo escolar con las lecturas. Y entonces estos momentos de lectura, el estudiante sabe que somos iguales todos en ese momento y que estamos inmersos en la lectura, en las emociones, en los personajes y bueno, vamos propiciando este cambio de nuestros estudiantes frente a la lectura y nosotros mismos con ellos, justo a la hora de la lectura, ojo, porque sabemos que tenemos que ser autoridad en las clases y cuando hablamos de otras asignaturas o de otros momentos, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿qué actividad de cierre podrían proponer para sus estudiantes? Ahorita la vamos a hacer en conjunto, por favor, ahí nos detenemos un poco para responder. Si nos salimos del entorno cotidiano para realizar la lectura, ¿qué actitud podría tomar mi estudiante? Bueno, pues ya lo respondíamos, ¿no? En el anterior chat. ¿Va a haber emoción o va a haber curiosidad o se va a preguntar simplemente por qué el maestro me está llevando a este otro escenario? Así sea el patio de la escuela o así sea dentro de la misma aula. Cuando generamos este tipo de preguntas que no son del cotidiano, el alumno de inmediato sabe, ¿no? En el inconsciente sabe que algo está pasando o que algo vamos a propiciar. Y bueno, ahora, de todo esto que hemos hablado desde el inicio hasta este momento, pensaríamos, bueno, entonces todo en conjunto
¿Cómo lo pongo dentro del aula? ¿No? Ya, bueno, está la lectura, están las preguntas, está la inferencia, la reflexión, el lenguaje que podemos utilizar, pero un ejemplo palpable de cómo lo puedo llevar ya en la práctica dentro del aula, porque cuando hablamos de ambientes de lectura también lo podemos hacer en el patio, o lo podemos para salir de lo cotidiano, en la cancha de fútbol, en la cafetería, en la librería, en el piso de mi salón, en el pasto, no sé, en diferentes espacios creamos un ambiente y es fuera del contexto del aula. Pero ¿cómo hacerlo dentro del aula? Porque también en muchas ocasiones sabemos que hay actividades en el patio o es la hora del deporte y no podemos, a lo mejor, justo para no chocar con los otros compañeros de las otras materias, en cuanto al espacio se refiere. Aquí ahora en la pantalla podemos ver un rectángulo. Pensemos que es nuestro salón de clases y ahora lo que sugerimos para crear un ambiente de lectura dentro del aula, ya aplicando todo lo que hemos vivido hasta este momento, bueno, divido todas las bancas en 4 grupos. Pensemos que tenemos 20 bancas, 20 alumnos. En cada rincón del salón de clases podemos poner 5 bancas, o sea, 5 alumnos en cada esquina, y en cada esquina vamos a poner la lectura. En este caso, como lo hicimos con la leyenda de La Llorona, vamos a poner 4 ejemplares en cada esquina a los alumnos, ¿no? En cada esquina con sus sillas o con la banca, con lo que tengan. Y al centro del salón voy a poner la caja. ¿Se acuerdan que al inicio decía yo que los materiales? Bueno, pues este es el momento donde ponemos vamos a ocupar la caja, una caja de cartón, una caja de zapatos, una caja, punto. Dentro de la caja debe haber los siguientes materiales en el caso de este tipo de lecturas de La Llorona. Vamos a tener diccionarios, vamos a tener almanaques, vamos a tener libros de historia, hojas de papel, plumones, lápices, etcétera, pero de cajón tenemos que tener diccionarios y almanaques. Bueno, la mecánica es la siguiente. Lo repartimos, ya decía yo, en 4 equipos en cada esquina del salón, ponemos la caja de materiales al centro del salón y notaron que cuando escuchamos la lectura de La Llorona, surgieron palabras como Xocoyotzin o como Zihualcoatl. Seguramente cuando hablamos de alumnos, estas palabras en lo inmediato no le van a ser un referente de lo cotidiano, o sea, no son palabras que escuchemos o que utilicen en su vocabulario. Por lo tanto, nosotros que estamos inmersos en este asunto de la lectura, sabemos que tanto Xocoyotzin como Zihualcoatl son referentes prehispánicos. En el Xocoyotzin, bueno, es referente de un dios, y Zihualcoatl, igual, ¿no? Una madre diosa que es quien se convierte en La Llorona. Pero bueno, cuando decimos que tenemos en la caja los libros de historia, tenemos que corroborar, tenemos que asegurarnos de que estos libros de historia hablen de la época prehispánica y hablen de estos personajes. Lo que sugerimos es que nosotros subrayemos o que pongamos una banderita o un post-it justo en la página donde ese libro de historia habla de estos personajes. Pueden ser otras historias, pero el diccionario o los libros de historia tiene que tener subrayada la palabra o la definición de de ese vocabulario que va a encontrar el alumno en las lecturas, y las indicaciones son las siguientes. Chicos, ya estamos en equipos en los 4 puntos cardinales del salón. Al centro está la caja, hay materiales. Ustedes durante la lectura, si se encuentran palabras que no son de su cotidiano, en la caja están las respuestas. Pueden haber diccionarios o libros de historia, y cada que encuentren estas palabras, elijan a un líder y elijan a un secretario. El líder, cuando encuentren estas palabras y que no sepan qué significa, tienen que asignar a uno de su equipo y que corra a la caja y que verifique en los libros de historia o diccionario qué quiere decir esa palabra o qué referencia tiene en la historia. Lo lee de inmediato, regresa al equipo y les platica a todos cuál es el significado o qué referencia tiene este personaje. No, insisto, nosotros en los diccionarios o en los libros de historia, por eso es importante que subrayemos o que pongamos una banderita o un post-it para que el alumno no esté brincando entre las 100 o 200 páginas, que vaya directo a donde están los post-it y que verifique la información. Regresa entonces el alumno
que fue a la caja, regresa, les platica a todos de qué trata o qué definición tiene esa palabra, continúan con la lectura y así van rotando los 4 equipos por los 4 puntos cardinales. Nosotros que estamos llevando a cabo ese rally o ese ciclo de lectura en esos 4 puntos, les damos tiempo. Podemos decirle, cada 10 minutos voy a sonar el silbato o voy a dar una palmada o voy a gritar cambio y ustedes tienen que rotar a cada punto. La seguridad de que tenemos de que todos van a leer toda la lectura es que es el mismo ejemplar, es el mismo tiempo para todos y al terminar de rotar por los 4 puntos, todos ya debieron de haber leído la lectura, todos ya tuvieron la oportunidad de haber corrido a la caja y bueno, creamos un ambiente de lectura activo, creamos un ambiente de aprendizaje y es una forma diferente de poder vivir la lectura. Hay varios ambientes de lectura que podemos generar dentro del aula. Este es uno de los que, en mi experiencia y la de muchos compañeros, resulta muy atractiva para ellos. Hay retos, hay trabajo en equipo, logramos nuevos aprendizajes, los sacamos del contexto completamente, ¿no? De estar sentados en su banca o de estar sentados en el piso, en el pasto, lo sacamos de ese contexto, movemos, creamos otro espacio, otro ambiente, y entonces se activa la lectura, se activa el pensamiento, y bueno, adicional a esto podemos poner otras cosas más como, termina la lectura y ahora construye tu propia versión, ya rotamos y ahora por favor hagan un listado de las preguntas, de las, palabras que encontraron en los diccionarios y ahora hagan una nueva versión. Por favor, todos vamos a un círculo de debate a partir del tema central. Podemos hacer a partir de esto otras actividades de cierre y bueno, siempre será, bueno, yo en pantalla estamos viendo las palabras que yo subrayé a propósito, ahí está Cihualcóatl y en el anterior estaba Xocoyotzin, que es lo que sugerimos se haga cuando estamos realizando la lectura, o a propósito le vamos a decir, van a encontrar palabras y la palabra es Xocoyotzin, no se preocupen en memorizarla, cuando lleguen a la lectura seguramente no, les va a brincar esa palabra porque no la ubicamos, no se preocupen, ahí hay el diccionario, lo vamos a poder descubrir, y bueno, cuando realizamos cualquier tipo de ambiente de lectura, sea este u otro, tenemos recomendaciones importantes para todos ustedes, compañeros, porque el alumno, así como estamos pretendiendo que fomentar el hábito, crear el amor, que ellos descubran en la lectura, que encuentren respuestas y todo lo que hemos platicado en el chat, bueno, pues ponemos estas 5 recomendaciones que, bueno, me parece que es importantísimo tener en cuenta. Realizamos el ambiente de lectura y número 1, siempre será importante retomar sus opiniones de la versión de la historia o la versión que acaban de leer o de los mismos personajes. Se vale que todos tengamos opiniones diferentes e incluso si me gustó o no la lectura. Es parte del proceso e insisto, se vale. Puede ser William Shakespeare, ¿no? Un autor, ¿no? Referente de la literatura inglesa que seguirá y seguirá y seguirá, ¿no? Por los siglos de los siglos, siendo un referente de la estética de la lectura y de la escritura también, pero con todo y eso resulta que a alguien no le gusta y es válido, ¿no? Lo importante será que encuentre, ¿no? Que tal vez no sea William Shakespeare, pero sea Maupassant, o que sea Hinojosa, o que sea Carballido, qué sé yo, ¿no? Pero siempre será importante escuchar sus opiniones. Número 2, cuando realizamos producciones escritas, cuando les pedimos que hagan su propia versión, un final diferente, una obra de teatro, no sé, cualquier producción escrita u oral, siempre será importante que entre todos seleccionemos la que más nos llamó la atención. Ojo, no hablamos o no decimos la mejor versión o la que es más estética o la que tuvo más cuartillas. Es entre todos vamos a seleccionar cuál fue la que más nos llamó la atención. Eso significa que hay muchas versiones que son muy buenas, pero en este momento, en este ambiente de lectura, ¿cuál es la que más les llama la atención, chavos? Número 3, podemos preguntarle, y si es que lo quiere compartir, aquel seleccionado, ¿no? Del que ¿no? surgió esta historia, que nos platique cuál fue su proceso de creación. Si lo quiere compartir el estudiante, muy bien, si no, no pasa nada, pero si lo hace, lo hará frente a todos, pues en ese momento es un referente de creatividad.
Número 4, siempre hay que considerar y pedir permiso si ese producto escrito puede ser exhibido para todos los compañeros. En el mural de la escuela, en la entrada del salón, puedo hacer una galería de productos escritos y ese va a ser el que está al centro como una obra referente. Siempre será importante, le preguntamos, oye, pues bueno, es el que más les llamó la atención y estamos seguros de que en otros salones puede causar el mismo impacto. ¿Te gustaría que lo exhibiéramos en el mural o que hagamos una referencia o que te demos una mención desde la oralidad en el homenaje? Y entonces el alumno decidirá y sabrá que está siendo tomado en cuenta sus pensamientos, sus palabras, su creación. Y bueno, fomentar esto siempre será un incentivo para él y para todos los demás, por supuesto. Bueno, ya ustedes deciden si le ponemos un punto extra o medio punto extra, ¿no? Puede ser otro incentivo, ¿no? Pero bueno. Número 5, si vamos o pretendemos crear este tipo de ambientes de lectura, siempre será importante que al terminar todo el proceso, ¿no? Ya después de que le preguntamos y que hicimos una mención desde la oralidad o desde lo escrito, como quiera que sea, siempre será importante preguntarles, oigan chicos, ¿les gustaría vivir este mismo ambiente de lectura con el libro que sigue? Sí, ok, ¿por cuál comenzamos? Nos quedan tres bimestres, o bueno, un trimestre ahora con el modelo educativo. Nos queda un trimestre, nos quedan 2 lecturas, ¿por cuál quieren comenzar de estas 2 lecturas que nos restan en el ciclo escolar? Entonces, tomar en cuenta lo que ellos dicen también será importante y bueno, pues ahí es lo que nos puede propiciar este ambiente de lectura, escucharlos y que bueno, estemos en sintonía con ellos. Estamos hacia el final de la sesión y bueno, tenemos aquí unas sugerencias para poder promover la lectura. Bueno, pues siempre es importante generar experiencias o propiciar experiencias para ellos, acercar historias interesantes y retadoras, leer textos con propósitos diversos, ¿no? Para aprendizajes, para lo lúdico, para poder construir productos, etcétera, etcétera, pero siempre con diversos propósitos, no solamente el mero hábito o la parte lúdica, pues lo lúdico para escribir, lo lúdico para reflexionar, lo lúdico para conectar con otros textos, pero que siempre tenga diversos propósitos. Crear oportunidad para trabajar en equipo, de ser posible, hacer inferencias antes o después de la lectura, que eso estoy seguro que muchos de nosotros lo hacemos, facilitar literatura desafiante, desde el lenguaje o desde el tipo de historias o de género, y siempre solicitar que los textos van a ser leídos de principio a fin, ¿no? Que es parte del hábito y es importante. Bueno, ahora aquí, ¿no? Presentamos ya en documento la metodología de todo este proceso y bueno, aquí podemos ver que está la actividad, el propósito y los materiales, el método en la primera columna de izquierda a derecha y vamos desglosando los materiales y el espacio, el inicio, desarrollo y cierre y vamos ahí describiendo todo el proceso que hicimos y bueno, sumamos lo que podemos hacer desde la parte real, ¿no? Dentro del aula. Es el siguiente momento, que esto ya lo vivimos. El segundo momento es manos a la obra. Igual los materiales, el inicio, el desarrollo y el cierre. Y hacia la tercera semana, que es la creación, que es donde ya la creación desde la oralidad o la creación desde lo escrito, todo el proceso, el método, que es el tercer momento, la creación o la tercera semana, lo sugerimos así, podemos hacerlo más largo, más corto, según nuestros tiempos, materiales y espacio, el inicio, desarrollo y cierre, y ahí está todo el desglose, paso a paso, como lo fuimos haciendo, pero insisto, ya está agrupado aquí en este documento. Y bueno, ahora ahí en pantalla ya está de manera visible todo el documento. Es el método que sugerimos y a partir de este método podemos crear otros ambientes de lectura con otro tipo de estrategias. Ahora vimos un rally fusionado con un ambiente de aprendizaje y con el fomento a la lectura, pero podemos a partir de esto crear muchísimos más ambientes de lectura. Y bueno, análisis y puesta en común. Yo preguntaría,
¿Cómo fue la experiencia de lectura que vivimos en esta ocasión? Abro el chat a partir de este momento y me gustaría que comentáramos, por favor, cómo fue la experiencia de este ambiente de lectura que vivimos. Okay, ahí están comenzando a escribir. Yo espero unos segunditos para que se pueda cargar el chat. Y vuelvo a insistir, esta primera pregunta dice, ¿cómo fue la experiencia del ambiente de lectura que vivió? Ok, Montserrat nos dice, me gustaría que se hubiera enfocado un poco más en nivel preescolar. Ok, Miss, pero recordemos que a partir del cuadro donde está la metodología, podemos bajarlo desde preescolar y lo podemos llevar hasta máximo, sugerimos, nivel bachillerato. Ahorita hago un par de comentarios, pero ok, bien, me lo llevo de nota y a lo mejor será bueno crear uno exclusivo para preescolar, si así lo deseamos o lo ubicamos. Enriquecedora, vivencial y muy grata, nos dice la maestra Rosario. Mariana Contreras, innovador y creativo. Wendy, diferente y propositiva. María Fernanda, fue elevado para preescolar. Ok. Tomo nota, Miss, entonces, para preescolar. Muy interesante y productivo. Agradable, interesante y me permitió reflexionar de la actividad que realicé en clase. Fue diferente e interesante. Me gustó lo que se compartió, me despertó la creatividad para implementar más estrategias de lectura. Gracias. Productivo e interesante. Okay, gracias, maestra Cintia. Edna, es muy elevado para preescolar. Por favor, tomen en cuenta este nivel. Gracias. Lo tomo en cuenta, Miss. Sí, ya he tomado nota. Bueno, más bien aquí ya mis compañeras me ayudaron y ya tomamos nota para preescolar. Vamos a ubicar entonces el mismo modelo, pero llevado a preescolar, con sus ajustes, por supuesto, pensando en este asunto de lectoescritura y los primeros lectores. Ideal para el grado que impartió, diferente y con estrategias muy al alcance para su aplicación. Sí, los ambientes de lectura que proponemos son en su mayoría o casi todos con materiales que tenemos al alcance. Pensando en que este asunto de la lectura, tenemos los tiempos medidos, aunque tenemos la planeación, siempre tenemos medidos los tiempos y queremos que sean reales, ¿no? Con materiales reales y con tiempos reales. Fue bueno, me quedaron claras las actividades, la funcionalidad, desarrollo de los objetivos, etcétera. En general, enriquecedor para poder llevarlo al aula y aprovechar lo que hoy aprendí, nos dice la maestra Jocelyn. Muchas gracias. Jorge Antonio, se me hace una técnica efectiva para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Gracias. ¿Qué actividades o estrategias recomienda para trabajar en preescolar? Ok, sigan comentando. Yo ahora voy a tomar un minutito para comentar una estrategia que es padrísima con los chicos de preescolar. Tenemos o podemos tener una bola de unicel como de este tamaño, perdone que haga la seña, pero no sé si se alcance a visualizar en pantalla. Una bola de unicel que puedo comprar en la papelería como del tamaño de, pensemos en una jícara de agua, como que la bola de unicel quepa ahí, como de ese tamaño, para que sea yo más específico. Y en la bola de unicel puedo, le pego letras o frases cortas, dependiendo el nivel en el que se encuentre el alumno de preescolar. Pueden ser letras o figuras o colores u oraciones muy cortas. Y siento a los niños en círculo. Yo me siento igual, ¿no? Haciendo el círculo junto con ellos y les explico las indicaciones. Yo voy a agarrar la pelota y voy a girar la pelota y a quien le toque tiene que agarrar la pelota y tiene que leernos la figura, el color o la palabra que dice, ¿no? Frente a él, y la paso al siguiente, igual la ruedo al siguiente compañero, y el siguiente compañero tiene que repetir lo que dijo el alumno, y vamos creando una historia, un cuento, una canción corta, porque son chiquititos, que insisto, dependiendo el grado en el que se encuentren. Y bueno, ahí la estrategia es, la bola de unicel va girando y vamos construyendo entre todos una historia, un aprendizaje o algo que yo quiera abordar, un tema, un valor, y eso es algo que les gusta mucho. Y vuelvo a insistir, la palabra o la imagen o lo que estemos trabajando a partir de la edad, eso es importantísimo, pero les gusta mucho, es parte del juego, ¿no? De que es lo que viven ellos en el día a día y que nos permite el aprendizaje. Y puede haber un fondo musical. El fondo musical de sugerencia no tiene que tener letras, solo instrumental para niños, o puede ser una sinfonía clásica, no sé, alguna melodía clásica. Y bueno, esto en breve es algo que resulta muy interesante y los niños juegan, aprenden y es muy lúdico el asunto y construimos entre todos.
Ok. Leticia Guzmán, me imaginaba que sería más dinámico. Ok, Miss, bueno, pues ahí igual si me regala otro comentario para hacer mayor referencia a qué se refiere con dinámico, para llevármelo de tarea. Por eso le pregunto esto. Mar Fernández, interesante, pero requerimos estrategias para preescolar. Miss, me lo llevo de tarea, lo prometo. Angélica María, me gustó y me vi realizando actividades favorables en la lectura. Angélica, me gustó y me vi, bueno, ya lo repetí, perdón, y realizando actividades, y por acá se me pasaron uno, dice, hoy aprendí y aprovecharé todo lo que tomé de nota. Se me hace una técnica efectiva para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Ok, y por acá tenemos otro. Carla, interesante y reflexivo. Sugerimos más estrategias para adentrar a pequeños de kinder, fomentar el amor por la comprensión a la lectura. Muy bien, Miss. Anotado. Creo que hoy con preescolar me llevo estas notas para poder crear otro que sea tal vez exclusivo para preescolar y me parece que es importante. Ok. ¿Cómo pondría en práctica esta metodología? Bueno, ya anotamos ahí, varias de las preguntas ya nos respondieron. ¿Y qué logros obtendría si aplicaría esta metodología? Igual nos respondieron en el chat. Bueno, podemos fomentar la lectura, crear ambientes de lectura y aprendizaje. Bueno, las mises compañeras de preescolar, tomo nota y sí, yo creo que nada más denos unos días para poder crear el taller y que sea exclusivo para preescolar. Yo creo que sí, me lo llevo a tarea y es importante, reconozco. Y bueno, no sé si ahí la maestra, vuelvo a insistir, si nos quisiera compartir a qué se refería con que fuera más dinámico, yo se lo agradecería y es para tomar nota. Pero bueno, vamos a dar oportunidad a ver si la maestra nos comparte. Bueno, recapitulando, son 4 momentos para generar un ambiente de lectura: seleccionar lecturas y planear, con los 3 momentos que propusimos: actividades, propósito y materiales; hablar y escribir del tema; leer e investigar, que es lo que hacemos con la caja, con los materiales de diccionario y enciclopedia; y cuarto, dar continuidad y compartir. Siempre será importante compartir, reconocer esto que decía yo de, oye, ¿te gustaría que lo pusiera en la entrada del salón o en el mural de la escuela o en el homenaje yo te haga una mención por tu escrito? O sea, algo que te pueda incentivar y dar continuidad y compartir. Ok, bueno, por acá la maestra Carla nos dice, interesante y reflexivo. Ok, más estrategias para preescolar. Ok, ya me lo llevo como nota. Híjole, ya casi cerramos, pero bueno, la Miss, insisto, si nos quiere regalar sus comentarios. Bueno, tenemos la bibliografía, está ahí proyectada. Si alguien quisiera saber más sobre ambientes de lectura y creación de ambientes de lectura, ahí está la bibliografía. Nosotros lo tomamos, algunos datos lo tomamos de ahí y los hemos anotado todos para que ustedes puedan, si gustan, tener y consultar estas referencias y que podamos crear estrategias, que podamos crear muchos otros ambientes de lectura, y algunos también hablan sobre el fomento y la comprensión lectora. El 2, 3, 4, el quinto punto, que es el de PISA, bueno, pues es un referente creo que para todos, sobre todo pensando en alumnos de secundaria, pero bueno, PISA tiene estos parámetros de la lectura y las habilidades y competencias lectoras, pero bueno, hoy en día me parece importante que, independientemente que esta organización esté ubicada para alumnos de 15 años, estas pruebas que hace, la justificación y la referencia que nos da nos sirve a todos, incluido preescolar, ¿no? Que es importante, ¿no? Fomentar, crear y volverlos lectores competentes. Leticia dice, sobre la lectura, en lugar de escuchar el audio y de esa manera, no sé, darnos a la tarea de trabajar en la entonación. Las estrategias son claras y de utilidad. Ok, muchas gracias, Miss. Muchas gracias. Ya me quedo tranquilo y ya me lo llevo de tarea también. La lectura no la hice en escrito porque, bueno, el tamaño de la letra, hice yo muchas pruebas y el tamaño de la letra en la pantalla, pensando en una computadora normal de escritorio, la letra aún así era muy chica y no alcanzábamos a ver ni nosotros mismos
Entonces, en las pruebas decidimos que para no ocasionar con ustedes el problema de no entender a la letra por el tamaño, lo que decía por el tamaño, lo pusimos de manera oral, pero bueno, está bien. Yo me daré la tarea en los próximos talleres de ubicar algún texto que tenga la letra más grande o amplificarlo para que nos sea más fácil. Y bueno, el otro que dice las estrategias de lectura, bueno, pues ahí hay un taller que dimos hace 2 semanas, que es de puras estrategias de lectura. La siguiente semana se cuelga en la red, entren por favor a la página y ahí van a ver que hay un taller de puras estrategias de lectura nada más, y a lo mejor ahí nos puede funcionar algunas, y de todos modos yo me lo llevo de tarea, Miss, para las próximas ocasiones. Te agradezco muchísimo tus comentarios y siempre son importantes para poder hacer mejoras en nuestro trabajo. La maestra Nayeli nos dice, como sugerencia, para primaria, ¿cómo aplicar los niveles de comprensión lectora según PISA? Muy bien, a ver, Miss, en lo que nos da el tiempo, porque ya nos están avisando que nos cierran la sala en un par de minutos. Ojo, igual busquemos la próxima semana, maestra Nayeli, y los demás compañeros también si lo desean así. La próxima semana busquemos en la página de edicionescastillo.com un taller que dice comprensión lectora y estrategias de lectura. El tema es comprensión lectora desde el anclaje a PISA. ¿Qué son las habilidades? ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? ¿Cómo se trabajan? ¿Y cuál es el orden? En este taller hablamos de esto que nos preguntas. Lo puedes ahí encontrar el taller completito, y ahí también, a partir de estas habilidades y niveles de comprensión lectora que evalúa PISA, desprendimos y creamos estrategias de lectura. Búscalo, por favor. Yo ahora te puedo decir en concreto. PISA propone una serie de habilidades lectoras, que son las que conocemos: reflexión, análisis, búsqueda de información, organización, identificación, y así son varias habilidades, y nos plantea que ejercitándolas en la lectura y con actividades, se tienen que volver competencias. Entonces, si el lector, o sea, nuestros alumnos, pasan por estos pasos, ¿no? Ser hábiles para volverse competentes, entonces los llevamos a un nivel más elevado y son vistos como lectores competentes. Son aquellos que son capaces de utilizar la información y, bueno, la información que obtuvieron, que aprendieron y que procesaron para ponerla en práctica en términos reales. O sea, que yo aprendí sobre, a través de la lectura y los procesos, aprendí sobre la contaminación. Entonces, en un campo real, en la vida real, yo voy a utilizar esa información para hacer un bien con la naturaleza o con el ecosistema y dejar de contaminar. Yo aprendí hoy sobre, pongo un tema, ¿no? Sobre la violencia cibernética a través de la lectura que hice y de las actividades y de reflexionar y analizar, y todo este aprendizaje lo reconstruyo para identificar en el entorno real cuáles son estos momentos o esta violencia, y entonces tomo acciones. Me retiro, señalo, demando, levanto la mano. En resumen, ¿cómo trabajar las competencias lectoras en niveles de comprensión? Son 4. Literal, inferencial, crítico y creativo. En el literal recuperamos información puntual del texto, tal cual. En el inferencial ocupamos el análisis, la reflexión, la comparación de la información para que surja el nivel inferencial. En el nivel crítico emitimos juicios con sustento, pero ya pasamos por los anteriores niveles, ¿vale? Todos podemos emitir juicios, pero en la comprensión lectora es válida sí y solo sí tiene como referencia lo literal y lo inferencial. Entonces surge el crítico. Y el creativo puede seguir la creación como tal de un producto. Puede seguir siendo el mismo final diferente, la obra de teatro, tu nueva historia, pero a partir de lo que conseguiste en los anteriores. ¿Cómo sustentas esta creación, este producto, esta historia tan bonita que surgió de lo que leíste, ¿no? De La Llorona, por ejemplo? Estuvo padrísimo y me parece que es mucho mejor incluso de lo que leímos. Es un buen producto que realizaste. Susténtalo. ¿Cómo lo hiciste? Aquel lector que ha pasado por los niveles de comprensión lectora sabe cómo sustentar y justificar porque ya hizo lo literal, lo inferencial y ya emitió juicios con sustento. Te lo digo de manera veloz, pero bueno, son estos 4 niveles de comprensión lectora, y en cada uno de estos se insertan estas habilidades o competencias lectoras. Entonces, bueno, el taller anterior fue completamente de comprensión lectora, PISA y estrategias de lectura para cubrir todo eso. Búscalo en la red y si no, escríbenos y te lo pasamos con mucho gusto. Bueno, pues hemos llegado al final de este taller el día de hoy.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Oscar Valderas, nosotros somos Ediciones Castillo y bueno, cuando ya yo cierre la ventana va a aparecer una encuesta. La encuesta te lleva 2 minutitos nomás, son 3 preguntas nada más. Ahí vas a poder decirnos si quieres que te demos el reconocimiento por haber tomado el taller. Ahí le das un clic así, anotas tu correo y te lo mandamos. Y bueno, pues si no hay más preguntas, Marisabel nos dice, gracias, excelente aportación. Gracias a ustedes, Miss. Bueno, pues ahora sí. Gracias mil, no, al contrario, gracias a ustedes. Por favor, ahora, bueno, pues yo ahí voy a leer el chat, sigan anotando, por favor. Están la página de Ediciones Castillo, están nuestras redes sociales, por si alguien quiere compartir. Pues muchas gracias, sean felices, buena tarde, hasta luego.